Good Morning Podcast. Un podcast en el que hablamos de podcast. Porque este nuevo medio nos encanta. Porque da voz a todo el mundo. Porque es un medio libre y se están haciendo. Y se van a hacer proyectos increíbles. Cada semana encontramos a una persona que tiene mucho que contar. Una voz que nos ayuda a entender El cómo y por qué una pequeña industria quiere hacerse grande. Yo soy Tommaso Prenucci, madrileño desde hace 30 años, pero aún con acento italiano. Soy director de Sam 321, boutique de contenidos que produce podcast con mucha pasión. Me acompaña Verónica Figueroa, periodista, experta productora de los podcasts de El País, los de Sam 321 y host de La Invasión. Hey, this is not a test. This is podcasting. Hoy en Good Morning Podcast tenemos con nosotros a un gran creador, a un creador muy importante. Pasó de periodista con un premio Ortega y Gasset bajo el brazo a ganar un premio Onda. Álvaro de Cózar pasó varios años en el diario de El País como periodista antes de lanzarse al mundo del podcast, con V, Las Cloacas del Estado, que es el primer ejemplo de podcast que se vuelve realmente viral en España y que además sirvió de guía para que muchos periodistas pensaran en utilizar este precioso formato para contar sus historias. Luego vino Máster, un podcast que hizo para el diario.es sobre el caso que causó la dimisión de Cristina Cifuentes, y más recientemente Ex-Rey, una serie que repasa la vida de Juan Carlos I y que este año ganó el Ondas a Mejor Podcast de 2020. Álvaro, bienvenido a Good Morning Podcast. Gracias por hablar con nosotros. Hola, pues muchas gracias. Muchas gracias. Me hace ilusión estar con vosotros. Hola, Álvaro. Queríamos empezar partiendo del periodismo, fundamentalmente. Y en España la investigación periodística, que es una de las claves de la democracia, ¿no? Es el deber de los periodistas de investigar y buscar la verdad por encima de la autocensura, de presiones, etcétera, y debiéndose solo al público, a los lectores, a la opinión pública. Las grandes investigaciones nacían en las redacciones de los grandes medios, ¿no? Por ejemplo, pues el caso Gál fue desvelado por Diario 16 y El Mundo. Pues El Mundo de nuevo, el caso Roldán, los papeles de Bárcenas, etc. Pero nos parece que con V, con Máster, con X-Ray, habéis abierto un nuevo camino, libre de las ataduras de los grandes medios. Uh-huh. Y la pregunta es el podcast el nuevo medio para la investigación periodística? Bueno, yo creo que es uno más. Yo creo que los medios actuales, cada uno en su manera, pues investigan, van aportando cada día nuevos elementos para tener, para ir sumando ese goteo que es la información, ¿no? Al final la información no es más que un goteo diario que va ordenando la realidad, ¿no? El problema es que a veces ese goteo, pasado un tiempo en el que se va hablando de un caso o de cualquier historia, a veces se convierten como en piezas de puzzle que los medios van dando día a día, y el lector o el oyente o el espectador pues al final tiene un montón de piezas de puzzle, pero no el puzzle. Y lo que yo sí creo es que el podcast permite unir todas las piezas, ¿no? Que muchas de ellas salen de los medios tradicionales. O sea, yo para investigar V, muchas de las cosas las saqué de los propios medios de comunicación. Otras las investigué yo, pero quiero decir, necesitaba yo parte de mis fuentes son los medios tradicionales, ¿no? Pero lo que sí creo que hace el podcast es, al final, coger todo lo que hay, aportar cosas nuevas, nuevos testimonios, nuevos enfoques, otras miradas, y con todo eso entonces hacer la historia completa, ¿no? Finalmente dar el puzzle, ¿no? Ya pegado, ¿no? Incluso si quieres hasta enmarcado, ¿no? Decir, bueno, ya te lo pongo con un marco y todo, ¿no? Esta es una respuesta muy interesante, evidentemente, ¿no? El podcast como un medio que tiene la capacidad de sumar muchas cosas que van apareciendo a lo largo del tiempo y dar un sentido, digamos, más completo.
Recientemente, Álvaro, hemos trabajado con David Jiménez, exdirector del Mundo, reportero de guerra, probablemente le conoces muy bien. David ha publicado El Director, que cuenta los entresijos dentro de una gran redacción como el caso del Mundo, pues literalmente con las presiones políticas del mundo financiero, etc. ¿No crees que realmente la libertad que hoy te puede dar el podcast ya casi no la hay en la redacción? Pues mira, no lo sé, vamos a ver. Yo creo que los medios de comunicación tienen obviamente muchos intereses, además de dar información, pues tienen muchos intereses y a veces eso crea contradicciones y obviamente pues eso no es bueno para la información pura y dura, ¿no? Y eso pasa, pero me da la sensación de que eso ha pasado siempre, obviamente, ¿no? Claro, ahora lo que tenemos la libertad ya no es solamente con un podcast, es que hoy cualquiera pone, cualquier tipo que trabaje en una oficina saca un documento y lo publica en Twitter y tiene toda la libertad del mundo para hacerlo. Otra cosa es lo que le pase luego, o si lo despidan o lo que sea. Pero la libertad, es decir, el tener el altavoz, hoy en día eso es lo que dan este tipo de medios, ¿no? Hablo desde las redes hasta algo en lo que tú puedas producir en tu casa ya como es prácticamente un podcast, ¿no? Aunque no sea como nosotros, como lo hacemos nosotros, ¿no? Pero yo creo que yo soy poco... A ver, yo me he tirado la vida en los medios de comunicación. He estado en El País y en El Confidencial. La mayor parte del tiempo en el País, ¿no? Todos los periodistas siempre tienen presiones, pero también las sigo teniendo yo como haciendo solamente el podcast, ¿no? La mayor parte de las presiones que yo conozco, las presiones que me han pasado a mí normalmente, nunca venían de la gran voz de arriba del despacho que me decía eso no se puede, tan sé qué. ¿De dónde venía la mayoría de las presiones? De las propias fuentes. De la gente que te está contando las cosas y que quiere que... tú hablas con un tipo que te cuenta un día una cosa y al día siguiente para contrastar esa información que te ha contado ese, vais y se la cuentas a otro, ¿no? Y le dices, oye, tengo esa información y quiero contrastarla contigo y te dice que no es así, ¿sabes? Obviamente la otra fuente te vuelve a decir, no, pues tienes que poner mi versión, ¿no? Para mí siempre la presión está en las propias fuentes, en cómo ordenar ese relato, ¿no? Y es lo difícil, y eso hace muchas veces que te tengas que eliminar muchas fuentes, ¿no? Que luego se van porque no les gusta el resultado de lo que has contado. Y además también el podcast muchas veces es un medio donde la gente habla sin tapujos, quizás porque piensa que nadie está escuchando, porque la verdad es que hay gente que todavía no conoce exactamente de qué van los podcasts, pero por ejemplo V, que fue el primero que tú sacaste, que iba de corrupción, que es un tema tan peliagudo, lo sacas con Podium, que al final es un gran medio que sabías que iba a tener mucha promoción, o sea, iba a ser algo que mucha gente iba a escuchar y lo sabías. Sí, ahí en ese momento tan inicial que habéis contado antes, ¿no? Claro, es ya del año 2016. Es que fue, bueno, pues se juntaron el hambre y las ganas de comer, ¿no? Nosotros, Tony Garrido y yo, teníamos la idea de hacer un podcast, yo estaba trabajando en esa historia y además la cadena SER comenzaba su aventura con Podium. Entonces se ordenaron los astros y lo hicimos ahí. Podríamos haberlo hecho en otro sitio, ¿no? Pero la verdad es que en ese momento pues estuvo estupendamente porque sirvió para que la radio tradicional nos diera a conocer el propio podcast, ¿no? Sí, sí. Y sí, no sé, yo creo que esa fue una estupenda manera de empezar en este mundillo, ¿no? Os anticipasteis, ¿no? Además, con un tema muy peliagudo. ¿Hubo en algún momento en el trabajo sobre V, las cloacas del Estado, momentos de miedo o de presión para no publicarlo? Pues mira, antes cuando me refería a lo de las fuentes, me refería un poco al caso de V, ¿no? Yo en la historia de V no tuve... Hombre, siempre te da un poco de reparo. Yo cuando fui a verme con Villarejo, pues este tío del que has escuchado cantidad de cosas, del que te han dicho directamente, oye, mucho cuidado con este tipo, tal.
bueno, siempre te da un poco de reparo, ¿no? Tomas tus precauciones, tal, no sé qué, pero luego la verdad es que con él, yo siempre tengo que decirlo, la charla con él fue muy normal, no tal. Él dejó caer determinadas cosas, o sea, bueno, tal, pero lo típico, o sea, tampoco cosas que a mí me asustaran, ¿no? Ni a nadie le habrían asustado. El problema mío con Nube fueron las fuentes. En ese momento, no sé si recordáis, pero en ese momento había una gran batalla entre... Claro, Villarejo todavía no estaba detenido. Entonces, en ese momento había una gran batalla de medios de comunicación y de no sé cómo decirlo, bueno, o sea, en la propia policía, pero luego también en fiscales en contra y a favor, en gente que había trabajado con él a favor y en contra. Es decir, bueno, yo me situé en el medio. Situarse en el medio no quiere decir que yo fuese neutral ante todo. Yo quería contar una historia de un personaje. Eso era mi único objetivo. Pero yo hablaba con unos y otros que estaban todos los días en los medios de comunicación en una batalla. Esa batalla a veces me salpicó a mí, en el sentido que de pronto, pues una fuente, pues estoy recordando un caso en el que un día pues voy a hablar con una fuente y me dicen, no, me han dicho que no hable contigo. Y digo, ¿por qué? ¿Y por qué no puedes hablar conmigo? No, porque tú vienes de la otra parte tal. Y yo decía, ¿que yo vengo de qué parte? Yo no tengo nada que ver aquí. O sea, yo solamente estoy contando una historia. Pero fue un momento difícil. Eso se produce muchas veces, ¿no? En una investigación, en el momento en el que saben ya que tú ya estás investigando, que llevas ya un tiempo haciéndolo y tal, lo primero que procuran es cortocircuitarte, ¿no? O sea, es decir, Claro, a veces con interés y otras sin mala idea. O sea, que a veces simplemente porque realmente, pues oye, todo el mundo es libre de sospechar lo que sea, ¿no? Tienes que tener mucho cuidado, sobre todo con el teléfono, con los mensajes, con lo que dices, con quién hablas. El policía está para contemplar, para establecer y no jugar a determinados partidismos que casi siempre nos dejan en entredicho. Bueno, la guerra de los dosieres en los años 90 es un poco el control de una serie de personas en lo que era la vida económica, política y social de este país. Álvaro V es casi una novela por capítulos, ¿no? Es verdaderamente un trabajo desde el punto de vista técnico, ¿no? Fundamental, y de alguna manera es tu primera experiencia con un podcast de True Crime, de investigación periodística. Nos interesaría que nos contaras un poquito cómo se crea ese storytelling, cómo nace el guión que luego finalmente queda plasmado en un editing, en un montaje de un podcast. Evidentemente está el trabajo periodístico, el trabajo con las fuentes, etcétera, etcétera, pero hay que ya ir imaginando que eso se tiene que plasmar en un storytelling para audio. ¿Cómo es vuestro proceso? ¿Cómo funciona? ¿Cómo habéis ido creando este storytelling que os define muy, muy bien? Es decir, está luego presente, digamos, en general en estos 3 grandes productos que habéis sacado en estos últimos años. Pues, bueno, siempre partimos un poco digamos que el proceso, así intento recordar un poco, porque tampoco te crees que yo he pensado tanto sobre esto, pero el proceso es bastante sencillo, ¿no? Es decir, yo tengo al principio, hablamos sobre un tema, Tony y yo, que hemos trabajado en las 3 historias, hablamos un poco de qué es lo que hay, qué es lo que tenemos, qué es lo que puedo hacer y demás. En el caso de Villarejo yo llevaba la historia, porque yo ya estaba trabajando en esa historia, ya la tenía avanzada, ¿no? No así en Master y en X-Ray, que son productos que salen originalmente de la colaboración de los dos, nada más, ¿no? Pero cuando yo voy a ver la primera vez a Tony con la historia de V, le digo, mira, estoy trabajando en esto, y está esto y esto, y sé estas cosas, y me gustaría saber esto otro y tal. De esa conversación primera siempre nace una idea, ¿no? Y curiosamente en la de V salió después de hablar con Tony y decirle yo, oye, mira, es que este tipo al final resulta que está en todos los casos que bueno, se han desarrollado en España, todos los casos que han salido en las
portadas de los periódicos. Desde hace 30 años, 40 años, estaba este por medio. Y entonces, a partir de ahí dijimos, pues la historia es V, las cloacas del Estado, una historia subterránea de la democracia española, ¿no? Es decir, nos permite ir a qué es lo que estaba pasando cuando usted leía en los periódicos, qué es lo que estaba pasando por detrás, ¿no? Y contarlo a través de este personaje. Con esa idea inicial, que obviamente son conversaciones y lecturas y un montón de cosas, entonces elaboro una estructura que en este caso era, queríamos hacer por el propio orden de la estructura y de la historia, yo creía que me iban a dar 10 capítulos, que finalmente fueron 10. Aunque no exactamente los que planteé en la estructura, ¿no?, inicial. En el primero tengo que contar un poco dónde estamos y irme al pasado luego en el segundo esta parte, luego en la tercera tal, los años 80, los 90, tal, bueno. Pero en esa estructura ya hay mucho de la historia, porque ya ahí he leído mucho, ya ahí he hablado ya con mucha gente y tal. Y entonces con esa estructura es la que me permite luego ir a los testimonios y a la gente a la que entrevisto nuevamente, ¿no? Y los audios que intento buscar nuevamente. Y cuando ya tengo un poco... yo funciono mucho con una pizarra. Yo en la pizarra la guarreo muchísimo. Y me pongo ahí a qué voy a contar aquí, qué es lo que viene después, qué es lo que viene antes y tal. Y claro, al final yo uso las técnicas de storytelling de la narrativa clásica, ¿no? O sea, al final necesitas cuál es el conflicto, por qué estos dos personajes no se pueden entender, qué es lo que quiere este, qué es lo que quiere este otro. Para tener un personaje, para tener una historia, siempre tienes que tener que un personaje quiera algo y que a ese deseo algo se le confronta, ¿no? Y entonces tienes una historia. Pues partiendo un poco de esa idea, lo que hago es usar solamente elementos periodísticos. Claro, no puedo poner lo que a mí me gustaría que fuera, sino lo que se desprende de los datos que voy teniendo. Pero ahí siempre encuentras ese conflicto, esa manera que te hace avanzar la historia como si fuera una narrativa, de serie, o una narrativa así como más de novela, ¿no? Como decías antes. Y ahora, una breve pausa promocional. Volvemos en pocos segundos. ¿Quieres promover tu podcast en este podcast? ¿Conoces alguna gema desconocida que quieres aconsejar a nuestros oyentes? Pues escríbenos a goodmorningpodcast@sam321.com. Eso es goodmorningpodcast@sam321.com. Mándanos tu sugerencia y cada semana vamos a presentar un podcast que hay que conocer por su calidad, su frescura, su innovación o cualquier proyecto inspirador que toda nuestra comunidad debe escuchar. Mándanos tu sugerencia a goodmorningpodcast@sam321.com. ¿A qué esperas? Cualquiera diría que hacer un storytelling de V y de la historia de Villarejo, de corrupción, es súper fácil, porque pues hay un malo, hay unas cosas que pasan, ¿sabes? Eso parece casi una película, mientras que en Master, pues es un poco más difícil hacer eso que tú has logrado con Raquel, que haya una historia realmente detrás en la que todos estemos interesados en saber cómo se sentía ella. Bueno, porque, claro, es que... A ver, Raquel es la narradora finalmente, ¿no? Yo ahí, de hecho, ni siquiera aparecí como narrador, porque no tenía nada que decir sobre eso. Es que lo vimos clarísimo cuando Raquel empezó a contar la historia, dijimos, no solamente es que queremos que Raquel sea la narradora, sino que además queremos que lo cuenten todos los personajes protagonistas del diario.es, pero sin un narrador claro, es decir, no hay una voz que va narrando todo, no. Lo que vamos a hacer es hacerle una gran entrevista a Raquel de muchas horas. Yo creo que fueron 3 días que pasé con Raquel, 3 días más algunas horas por ahí también, donde ya le pedíamos, esto me lo puedes volver a contar otra vez, tal y demás. La martirizamos un poco, la verdad.
Entonces, pero ella ya tenía la narración dentro, ¿no? Lo que pasa es que sí hay elementos de ese relato que ella contaba que nosotros destacábamos más, ¿no? Las llamadas que ella hizo, ¿no? Sí, precioso. Las tensiones y cómo vivió cada uno de los periodistas que al medio lo presionaran. La otra periodista que se iba a la universidad y veía de pronto a la persona que finalmente había falsificado toda la historia y demás, ¿no? Claro, es que ella tenía grabado el momento en el que los mandaba a la mierda, ¿no? A los periodistas, vamos, no quería contestar a nada y además les decía, bueno, ya se acabó aquí. Todo eso estaba lleno de una verdad, de una tensión, porque teníamos las grabaciones que la historia casi te la pedía sola, ¿no? O sea, íbamos narrando y tal, pero casi lo pedía solo. Y luego lo que sí intentas es que la gente se enganche, ¿no? Oye, y este año que lanzan X-Ray, otra vez estás ahí con Tony Garrido, se incluye Eva Lamarca. Cuéntanos un poco cómo es esa colaboración con The Story Live y Spotify. ¿Qué aporta cada uno a la producción? Bueno, o sea, Story Lab al final es... la producción es Story Lab realmente, es decir, Spotify ha sido el medio que hemos usado para publicarlo, llegando a un acuerdo con ellos para que fuera en exclusiva en Spotify, ¿no? La producción es de Story Lab, que en este caso es Tony Garrido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que aporta Story Lab? Pues Story Lab lo aporta todo, es decir, lo aporta poder tener a un periodista como yo y como Eva, pues trabajando durante un año, pagarles y a veces sin resultado, ¿no? Porque vamos tirando. Esto es lo maravilloso de lo que ha hecho Storylab, y lo ha hecho porque ha querido y porque apuesta por el podcast y porque cree, como vosotros, que este es el inicio de una industria, ¿no? Pero no porque esto le vaya a hacer millonaria ya. O sea, que si no lo hace por eso, ¿no? Lo hace porque cree en estas historias y porque cree que va a haber una industria, ¿no? Y que este es el inicio, ¿no? Como digo. Entonces, eso es lo que aporta Storylab. Tony Garrido, que cuando digo Storylab, es Tony Garrido, aporta además muchas más cosas. Tony tiene, a mí por eso me gusta tanto trabajar con él, primero es que nos entendemos muy bien, nos llevamos muy bien y tenemos una sintonía en los temas, ¿no? Pero luego es que, aunque yo comparta contenidos con él, o sea, es que estemos continuamente hablando de la historia, ¿no? Él me deja a mí trabajar solo muchas veces, yo me pongo a trabajar, a escribir el guión y demás, pero luego él es el que es mi primer lector, ¿no? O sea, es el que primero dice, no, esto ya no me cuadra, esto no me huele bien, esto por aquí no, tal, no sé qué. Él y Yago Mendívil, que es Storylab también y que es el diseñador de sonido, ¿no? Que es todavía más primer lector, porque realmente yo monto con Yago lo que he escrito, y ahí es donde, claro, en esa mesa es donde me doy cuenta muchas veces de que lo que he puesto no funciona, ¿no? Luego además Tony tiene una cosa que es una audioteca increíble. En su cabeza hay bandas sonoras, músicas, sonidos, en fin. Un archivo humano. Sí, si fuera por mí, todas las bandas sonoras y las músicas de los podcasts que hemos hecho habrían sido solo Julio Iglesias o algo de estilo. Pero Tony tiene una cantidad es un archivo musical, sí, que entonces sabe qué música va bien con cada sensación, con cada emoción de las que queremos transmitir, ¿no? Él y Yago, ¿no? Y Yago es una máquina, o sea, Yago yo creo que es un diseñador de sonido que espero que nadie se dé cuenta nunca de lo bueno que es, porque dejará de hacerlo conmigo. Por lo que vuestras historias, Álvaro, son historias periodísticamente relevantes, con un gran trabajo, en este caso de un año de trabajo de investigación, pero que luego
se convierten en magia gracias al sonido, gracias a figuras profesionales pues, que están tanto en la creación de la música como en la capacidad a través de efectos, a través de material de archivo, etcétera, etcétera, de crear esa maravilla de storytelling. Por lo que estas dos componentes, ¿no? La componente de la historia, la investigación periodística y la componente de convertirlo en magia sonora. ¿Cómo trabajáis juntos? Es decir, ¿es verdaderamente codo a codo? Guión a 4 o 6 manos, más la parte audio, etc. Un poquito el proceso de trabajo nos interesaría que nos lo contaras, sí, para todos los que escuchan. Sí. En el de X-Ray, donde hemos estado más personas, porque ahí estuvo Eva Lamarca desde el principio, ha estado desde el principio en la historia. ¿Cómo decirte? Pues, bueno, pues un poco lo que ya he contado, es decir, Tony y yo hablamos sobre el tema, yo busco un montón de información y tal. Bueno, cuando ya empezamos a decir, oye, aquí esta es la historia un poco que estamos buscando, estas son las preguntas que nos hemos hecho, al final es responder a esas preguntas, ¿no? Para responder a esas preguntas, ¿cómo lo hacemos? Pues mira, aquí nos hace falta alguien como Eva Lamarca. Yo conozco a Eva desde hace muchos años, también tengo mucha sintonía con ella, con los temas, con la manera de contarlas y demás, y ella tenía además acceso a mucha gente que yo creo que nos venía muy bien, ¿no? Y tenía un conocimiento un poco mucho mayor del que yo tenía de la Casa Real. Ella ha trabajado en la revista Vanity Fair, en fin, es un mundo que conocía mucho más, ¿no? A partir de ahí Eva y yo hicimos un poco lo que hice yo solo con V antes, ¿no? Es esa estructura, pensar por dónde iban los tiros, a quién teníamos que entrevistar, ¿no? Eva, además, es una periodista, no sé, de estas... Yo tengo límites con los noes de la gente, ¿no? Yo le puedo pedir a alguien, oye, me gustaría entrevistarte por esto. Bueno, me dicen no, pues probablemente vuelvo a insistirle un poco más, ¿no? Al tercer no, ya me da la sensación de que eso está... Perdido. De que no voy a... Sí, de que está perdido, ¿no? No sé si al tercero o al cuarto, pero bueno. Eva no tiene límites. O sea, buscará la manera, tal, no sé qué. O sea, es una periodista que no tiene límites con eso. O sea, es capaz de insistir. Es un... un asabueso, ¿no? Y entonces ahí pues estuvimos detrás de las entrevistas, hicimos un montón de entrevistas. Bueno, pues nos organizamos ella y yo como pudimos, ¿no? A veces hicimos las entrevistas juntos, como en el caso, por ejemplo, de Rubalcaba. Otras las hacía ella, otras las hacía yo. También yo vivo en Barcelona ahora. Bueno, en fin, nos hemos ido un poco coordinando para tener el mayor número de entrevistas posibles, el mayor número de testimonios. Todo esto más o menos con esa estructura pensada. ¿Qué pasó? Que cuando teníamos todas las entrevistas y empezamos a ver los temas tratados, las cosas que nos habían dicho, cuáles eran los mejores momentos, las reflexiones más interesantes, tal, entonces ya terminamos de ver el dibujo completo. Y ahí fue cuando dijimos, nos faltan todavía piezas del puzzle, hay que volver a entrevistar a gente, buscar a nueva gente que nos aporte algo más aquí. Y luego hay un pequeño problema en el podcast que tiene distintas soluciones, pero que yo creo que es interesante. Que es que, claro, en un documental sonoro, un documental en cine, o sea, en imagen, tú pues te basta con poner el rótulo de una persona y ya está, ¿no? Es decir, claro, para saber quién es. Podría Rafael Espotorno y abajo Rafael Espotorno, ex jefe de la Casa del Rey. Pero en el podcast eso no lo puedes hacer. Por lo tanto, tendrías que estar presentando, porque el oyente no tiene por qué recordar las voces, ¿no? De todos, tendrías que estar presentándolo a cada uno todo el rato. Eso para la narrativa de los capítulos es un coñazo. Es un coñazo considerable, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Pues que entonces al final dijimos, vamos a ver, pues de todo lo que tenemos vamos a dejar algunas cosas. Obviamente esto siempre da
siempre hace mucho daño, ¿no? Tener que abandonar algunas frases que te encantan o lo que sea, pero decidimos que había algunos capítulos en los que tenían que salir determinados personajes, ¿no? Y por eso en el capítulo, en X-Ray, hay algunos que solo salen en un capítulo, como mucho en 2, y entonces lo recordamos, que lo hemos usado ya antes y tal. Pero no podíamos hacer esta cosa de pegarlo todo en función de lo que estábamos contando y que tuviera ese orden, ¿no? Eso lo podríamos haber hecho en un documental en televisión, ¿no? Pero en un podcast, Claro. No creo que se pueda hacer tan fácilmente. Oye, y qué curioso el caso que has mencionado de la entrevista a Rubalcaba, porque decidieron publicar la entrevista entera. Cuando ya tenían una onda de capítulo 1, 2, 3, hicieron un parón y la publicaron. Sí, eso fue... claro, nosotros estábamos... Rubalcaba murió en mayo de 2019, ¿no? O sea, que hace ya tiempo. Claro, o sea, nosotros ya sabíamos que teníamos la última entrevista con Rubalcaba en el momento en el que murió. O sea, ya sabíamos. En su momento pensamos si publicarla inmediatamente. O sea, la podríamos haber publicado en junio de 2019, ¿no? O en mayo, no lo sé, pues la última entrevista. Pero nos pareció que no sé, lo dejamos ahí y dijimos, no, ahora mismo no es el momento, tal, ¿no? Y cuando estábamos ya construyendo, ya montando absolutamente todo y demás, volviendo a escuchar a la entrevista con Rubalcaba, dijimos, no, sí que merece la pena tener el testimonio de este hombre que lo ha sido todo en política, tenerlo guardado en un sitio específico, ¿no? Y hacer un bonus extra con esa entrevista, ¿no? Y esa fue la razón por la que decidimos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues esperar, digamos, al segundo capítulo, ¿no? En el momento en el que hablaba Rubalcaba, que es en el segundo capítulo, pues inmediatamente publicamos esa entrevista, ¿no? Para que estuviera lo más pegada a su participación en el documental, ¿no? Eso fue lo que hicimos. Álvaro, nos gusta siempre terminar nuestros podcasts de Good Morning Podcast intentando dar consejos a quien está empezando o a quien ya ha empezado, pero que está en esa típica fase de resaca, ¿no? Ha lanzado una cosa, le escuchan pocos, etcétera, etcétera. Entonces, sí que nos gustaría tu mensaje de cara a los nuevos creadores, a los jóvenes creadores, a quien está pensando hoy en el podcast. ¿Cuáles son tus sugerencias, digamos, en cómo no demorder? Sí, no sé. Bueno, es difícil pensar así como en consejos muy concretos. Al final me voy siempre a las cosas que yo he aprendido pues trabajando en El País o en el Confi, levantando historias, ¿no? Que básicamente es constancia, mucha paciencia, que cada día no es igual, ¿no? Que hay días que uno se levanta y no ve la historia y de pronto dice, joder, esto no me va a salir, no voy a conseguir que me hablen estos. Y bueno, pues esa paciencia al final hace que poco a poco vayan cayendo, ¿no? Más allá de la paciencia y la constancia, me parece que es algo que puede hacer luego todo el mundo. Al final, lo que estamos haciendo es todo el rato contando historias, y hay historias buenas o malas, pero digamos hay buenas maneras de contar la historia. Cuando una historia es poderosa, cuando una historia tiene todos los elementos para enganchar, eso es imparable, me da la sensación. Y hoy en día, antes si tenías una historia imparable pero que alguien te la paraba, pues te ibas a tu casa y ya está. Hoy tenemos todas las herramientas tecnológicas, todos los medios para que una historia magnífica acabe siendo siempre un éxito. Sí, excelente, Álvaro. Excelente mensaje para nuestros oyentes. Escuchan a Álvaro de Cózar. Sus artículos están en El País y en El Confidencial. Pueden escuchar Las Cloacas del Estado en todas las aplicaciones de podcast, es de Podium. También Máster en eldiario.es y X-Ray en Spotify. Mil gracias por venir a Good Morning Podcast. Qué buena charla. Nada, muchas gracias y mucha suerte en esta industria, ¿no? Que estamos empezando todos a hacer. Gracias, Álvaro.
Esto fue Good Morning Podcast, un proyecto de Sam 321 presentado por Verónica Figueroa y Tommaso Prenucci. Música y edición de David Alonso, alonsogarzón.es. Cada semana, un nuevo podcast sobre podcast. Gracias por escuchar.